Hola, buenos días para todas y todas las personas que nos acompañan y nos siguen en este canal y para todos aquellos que nos han suscrito. Los invitamos a que se suscriban a este canal y nos apoyen difundiendo este mensaje que no puede ser diferente a que la mujer debe tener los mismos derechos de igualdad que el resto de la sociedad, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial. Y no podía dejar pasar esta fecha sin darles un saludo muy especial a todas las mujeres y a las niñas y adolescentes que nos ven, que siguen este canal, que nos acompañan a diario, que nos comparten sus historias. No puedo felicitarlas en este día, 25 de noviembre, que se conmemora el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer. No se trata de que nos felicitemos, claro que no, sino más bien de que este día sirva como referente, como un recordatorio, como una reflexión. Podemos tomarlo de muchas maneras, pero lo importante es reflexionar acerca del papel que tenemos las mujeres en el mundo, no solamente en Colombia. Las mujeres somos seres humanos igual a los hombres, tenemos los mismos derechos e históricamente hemos sido remilgadas y apartadas. De hecho, que se encuentra y hay estudios donde hay un atraso en cuanto al acceso a la educación, al acceso a la vivienda, en cuanto al acceso a empleos públicos, a empleos con altos salarios para las mujeres, y es precisamente por esa violencia que hemos padecido durante décadas. Estamos entrando en una generación donde precisamente esta clase de videos nos ayudan a estar cerca de diferentes culturas y de diferentes mujeres, y que esto debe ser un referente para que todas aquellas mujeres que se han sentido violentadas, minimizadas, perdidas, que no saben qué hacer, puedan tener diferentes mujeres líderes que nos han acompañado durante las últimas épocas como referente de que sí se puede, de que sí podemos alzar la voz, pero alzar la voz en cuanto al conocimiento, en cuanto a la experiencia, en cuanto a nuestras propias experiencias, todas las experiencias que hemos padecido, en cuanto a diferentes violencias, las violencias que han cometido contra nuestros hijos, cuando han lacerado nuestros cuerpos, cuando han callado nuestra voz, cuando han menoscabado nuestro conocimiento, nuestros ideales, nuestros sueños, siempre que nos han callado. Esas son las experiencias que hacen que seamos unos seres humanos llenos, con muchas capacidades para poder expresar todo lo que sentimos, todo lo que hemos guardado durante años, años y años. Este realmente es un momento histórico y se los he manifestado en otros videos en cuanto al momento que está atravesando Colombia frente a una paz total. La paz total no puede ser únicamente con los grupos que están al margen de la ley, no puede ser únicamente con las personas que por X o Y razón han estado involucradas en situaciones de narcotráfico, sino que la paz total debe hacerse también incluyendo a estos hombres que han sido violentos con sus mujeres, con sus madres, con sus esposas, con sus hijas. Es la hora de que incluyamos a estos hombres y no es exonerarlos de un castigo o de unas consecuencias civiles, penales, patrimoniales y económicas. No, claro que no. Pero debemos entrar realmente en una, eh, en una conciencia, todos tomar conciencia. Este día es para eso, para que juntos tomemos conciencia de que la violencia no nos lleva a nada. La violencia contra las mujeres recae en sí misma al violento. El violento, al cometer esta violencia en contra de su madre, de su hija, de su esposa, de su hermana, de su compañera de trabajo, de su empleada, en fin,
de los diferentes papeles que puede desempeñar la mujer. Está cometiendo una violencia contra sí mismo, contra la sociedad, contra la familia que rodea a estas personas. Así que no podemos ser ajenos y decir, no, es que la violencia contra la mujer es un tema de moda o es un tema que se está volviendo viral. No, claro que no. Este día es precisamente para que tomemos una conciencia real y cierta de que la violencia no nos va a llevar a ningún lado y que de ninguna manera el hecho de que en este momento judicial y constitucionalmente las mujeres tengamos una protección especial o seamos sujetos de especial protección, que en muchos casos no se aplica, pero eso es lo que dice la ley y así debe ser, ese es el deber ser de la ley. Nos vayamos tampoco en contra de los hombres, ¿no? Claro que no. El feminismo y el liderar una causa de esta no es estar en contra de los hombres, claro que no. Por eso les he comentado que el ideal sería poder incluir a estos hombres violentos realmente en una paz total, porque también están nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros padres. No podemos dejar de un lado que hay hombres también muy buenos. Es crear realmente una conciencia, es hacernos respetar, pero no de manera violenta, no de manera agresiva. No, claro que no. El día de hoy quiero comentarles que presenté, o más bien pude terminar un proyecto que tenía desde hace algún tiempo, que es una acción de tutela para lograr la protección al derecho a la igualdad, que es un derecho fundamental, que es un derecho primordial, que nos debe cubrir y que es irrenunciable para todos los seres humanos. Y la igualdad se busca en cuanto a la ley 1148 del año 2011, que es la ley de reparación de las víctimas del desplazamiento forzado y del conflicto armado, a quienes se les ha recubierto de manera especial y en cuanto a una protección para poder restaurar a esa víctima. Entonces, lo que estamos buscando con ese mecanismo que les he comentado, que es un mecanismo majestuoso, la acción de tutela, es lograr el derecho a la igualdad, a que nosotras como mujeres que hemos sido víctimas de la violencia basada en género, en las diferentes tipologías que existen, que hemos sido debidamente reconocidas mediante sentencia, sea civil o penal, que podamos también acceder a esa reparación que tienen las víctimas del conflicto armado y las víctimas del desplazamiento forzoso que está debidamente reglamentado en la ley 1148 del 2011. ¿Y esto por qué? Yo les he comentado, en el primer video les alcancé a explicar un poquito de mis antecedentes, de mi historia, y les comenté y fue lo que me motivó a compartir mi historia, y es que a pesar de muchos años de estar en un proceso, logré ese reconocimiento como víctima de la violencia, pero después de lograr la sentencia, ¿qué viene? Eso es una gran pregunta, ¿qué viene? Yo fui reconocida como víctima de la violencia, pero ¿cómo logro esa reparación y esa restauración como un ser político, participativo, como un ser que tiene mucho potencial para trabajar, que tiene deseos de seguir estudiando? Y no existe una ruta integral que se encargue de esa reparación. Existe la reparación vía incidente en los procesos civiles y penales, pero como seres sociales, políticos y participativos, no tenemos esa puerta abierta. Y nosotras hemos sido víctimas de una violencia, yo le llamaría una violencia interna que sería muy cruel. Es la violencia más cruel que puede existir, porque el que está secuestrado o el que está en el monte, muchas veces una fuerza extraña a su voluntad lo ha llevado a esa situación,
a estar en el conflicto armado, en el narcotráfico, en fin. Pero, ¿qué pasa con las mujeres que padecemos violencia al interior de nuestros hogares? Casi que por voluntad propia estamos ahí. Soportamos la violencia, soportamos los golpes, la flagelación, la violencia sexual, moral, física, psicológica, patrimonial, económica. Inclusive se llega a un punto de violencia tan triste y tan cruel que terminamos aceptándola. Terminamos diciendo, no me separo por mis hijos, no denuncio porque ¿qué dirán de mí? Qué triste. Eso realmente que yo considero que eso es algo muy cruel, muy cruel. Hay muchas mujeres hoy en sus hogares, tal vez, y ojalá estén viendo este video, que no se atreven a denunciar a esos hombres, a sus maridos, a los padres de sus hijos, porque muchas veces son ellos quienes traen los alimentos al hogar para sus propios hijos. Entonces, es ilógico que la mujer pueda pensar por su propia voluntad en querer denunciarlo. ¿Y cómo va a ser después para darle comer a sus hijos? Es lo primero que va a pensar. Entonces, al pedir ante la Corte Constitucional la igualdad en estos derechos, es crearle a la mujer realmente una reparación. Y esa reparación no puede ser diferente a que pueda acceder a una vivienda digna, a que pueda acceder a empleo, a que pueda acceder a la educación superior, a que pueda acceder a oportunidades laborales, pero oportunidades laborales realmente que la mujer pueda tener una autonomía y una independencia en tomar sus decisiones, porque es que la mujer viene coartada, limitada, con una cantidad de necesidades a su alrededor, con sus hijos, con las madres enfermas, en una pobreza absoluta, no tienen dónde irse a vivir, no pueden, no pueden. Es triste decirlo, pero no pueden sacar a este violento, no pueden denunciarlo porque no cuentan con el apoyo del Estado. El Estado debe, así como se le ha brindado protección a las víctimas del conflicto armado, a las víctimas del desplazamiento forzoso, debe también destinar unos recursos para proteger y restablecer los derechos de las mujeres víctimas de violencia basada en género. ¿Cuál violencia? Todas las violencias que existen, para que la mujer, a través de esos mecanismos que debe establecer el Estado, pueda repararse, pueda reconstruirse como ser humano. Y seguramente que le va a aportar mucho a este país, mucho, mucho, porque realmente conoce qué es el sufrimiento, tiene pleno conocimiento de todo lo que ha tenido que sufrir y padecer al interior de su hogar, de ver a sus hijos llorando, de ver a sus hijos aguantando hambre, de que si lo denuncia o que si en la noche le pegan, tiene que aguantarse porque no va a salir con bebecitos o uno o dos bebecitos a la calle donde está lloviendo. Son infinitas las situaciones tristes a las que las mujeres se enfrentan y que impiden que realmente pueda denunciar. Y eso sin trasladarnos a que las que denuncian no tienen una efectividad en la justicia. Yo lo decía hace poco en los videos y es que las estadísticas son horribles. Menos del 15% de las mujeres que denuncian logran que el proceso avance. En mi propio caso, yo presenté una denuncia por violencia intrafamiliar. La fiscalía, ¿qué hizo? La pasó, la tipificó de violencia intrafamiliar a lesiones personales, a unas lesiones personales simples. Tampoco investigó, pasaron 6 años y por el contrario, la abogada de la defensa del victimario, del padre de mis hijos, pidió la prescripción, que el delito de unas simples lesiones personales ya habían prescrito. Tristemente, hay abogados y abogadas
mujeres que se prestan para este tipo de violencia. Eso es continuar revictimizando a la mujer, porque la mujer que se atreve a denunciar y se enfrenta a una cantidad de situaciones que ni siquiera conociendo el derecho o siendo abogada, como es mi caso, a veces uno no sabe ni qué hacer ante tanta injusticia. Es por eso, y retomando el tema de la protección que debe tener el Estado, es por eso que una mujer que tenga su vivienda, su trabajo, su acceso al estudio, si no quiere estudiar, que tenga el acceso a tener un negocio, o sea, que tenga ingresos, no va a permitir de ninguna manera violencia contra ella o contra sus hijos o incluso contra su propia familia. No la va a permitir. Pero si tenemos mujeres que temen y temen con justa causa de denunciar, pues no estamos haciendo nada. El año 2022 ha sido histórico en Colombia, marcando el aumento de casos de violencia en contra de la mujer. Entonces, yo les comparto que se presentó esta acción de tutela, se terminó el proceso, les estaré contando qué más pasa con nuestra acción de tutela. Puede que ni siquiera la estudie, ni siquiera entre admisión, pero esperemos que sí, que la Corte Constitucional la conozca y debata el tema. De igual forma, tenemos otros mecanismos, no nos vamos a dar por vencidas, seguiremos y seguiremos hasta donde tengamos que seguir. Y si tenemos que unirnos e ir directamente hasta el Congreso para que seamos escuchadas, lo haremos. Las víctimas del conflicto armado y las víctimas del desplazamiento forzado tienen representantes en el gobierno. Las mujeres que hemos sido víctimas de violencia, no. Allí no puede haber una representante que no conozca la violencia, que tenga que no haya pasado jamás por la violencia, que no conozca el sufrimiento y el padecimiento que hemos tenido que vivir las mujeres víctimas de la violencia contra nosotras, contra nuestras madres, contra nuestras hermanas, contra nuestros hijos. No puede haber una persona diferente y no la hay. Y el Estado encabezado de nuestro presidente Gustavo Petro debe escucharnos. Y el presidente del Senado de la República, el doctor Roy Barreras, debe pronunciarse, debe escucharnos. El presidente, el presidente de la Cámara de Representantes, el doctor David Racero, también deben escucharnos. Es hora que nos escuchen. Allí no puede ir a legislar o ir a hablar o a exponer la violencia contra la mujer un hombre, o no puede ir a exponerlo a una mujer que nunca ha padecido esta violencia. Debemos ser nosotras quienes seamos escuchadas. Entonces, más adelante les iré contando qué va pasando con nuestra acción de tutela, porque es nuestra. Es para ti, para mí y para todas las mujeres que hemos sido víctimas de la violencia. Gracias.